acalorados, un poquito. Bueno, a mí ya se me secó la boca y eso que todavía no empiezo. ¿Qué compromiso acabamos de hacer con el Señor, verdad? De rendir toda nuestra voluntad a Él. Y como lo cantábamos, no basta solo con decir, porque podemos decirle al Señor muchas cosas, prometerle muchas cosas, pero el poder vivir una vida que Él le agrade, ahí es donde está el verdadero reto y compromiso. Bueno, como saben, hoy es el tema de escuela para padres, para los que son papás, para los que no lo son también, los que van a ser papás, los jóvenes que están orando desde ahorita por su pareja, ¿verdad, jóvenes? Más uno y ya está casado. Bueno, la serie que estamos viendo se llama ¿Cómo ser padres cristianos ejemplares? Esta tarde vamos a ver el tema número 7. Para los que anotan, se llama Enseña a tus hijos a guardar sus palabras o a vigilar sus palabras. Y voy a invitarte a que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 4. Me dices amén cuando lo tengas. Proverbios 4:24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y luego en Proverbios 12:22, más adelante, en el capítulo 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, alabándote, adorándote, exaltándote, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la exaltación, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Y, Señor, queremos esta tarde que tú nos hables, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, y que podamos guardar tu palabra, Señor. Y no solamente ser oidores, sino hacedores, Señor, de la palabra, como lo acabamos de cantar, Señor. No basta solo con decir, Señor. Queremos, Señor, estar día con día crucificando nuestra carne, morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, Señor, para vivir una vida que te agrade a ti. Señor, te pido que me ayudes esta mañana, que me des el denuedo de tu Espíritu Santo para poder compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder abrir tu palabra con toda libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando de cómo ser padres ejemplo para nuestros hijos. Y el día de hoy, pues este es un tema que es muy importante, no solo para nosotros que somos papás, sino para todo aquel que es hijo de Dios. Nosotros como padres debemos seguir instruyendo a nuestros hijos día, noche, así como nos dice la palabra, y no solo con lo que les decimos, sino con lo que hacemos. Durante esta serie que estamos viendo, que es cómo ser padres cristianos ejemplares, estamos viendo que los niños aprenden escuchando, viendo y haciendo. Entonces recordemos que ellos siempre buscan un ejemplo a seguir. Ya vimos que pues muchos quieren ser como Batman, como Superman, como los Avengers. Buscan siempre alguien con quien identificarse, con algún personaje de una caricatura o algún artista. Pero qué mejor que sigan tu ejemplo, papá. Pero ese ejemplo que tú les des
viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que ellos puedan imitar no solo a ti, sino al Señor Jesús. En los versículos que acabamos de leer de Proverbios podemos ver lo importante que es hablar con la verdad. A los niños siempre, desde que nacen, pues les estamos enseñando a que se porten bien o les enseñas a portarse mal. ¿Les enseñas a decir mentiras a los niños? ¿Y cómo las aprenden? Nuestros hijos siempre van a tratar de imitarnos. Nuestros hijos hasta hablarán en un tono parecido al nuestro. Incluso hacen hasta nuestros ademanes y gestos porque ellos quieren hacer lo que hacemos. Para un niño su papá es su superhéroe. ¿Por qué? Porque las cosas que hacemos y que decimos, al niño le parece que son las correctas. Y las va a imitar. Nuestros hijos también usarán las palabras que usamos, las palabras que decimos y cómo las decimos, porque los niños repiten lo que escuchan. Aunque tú estés platicando, estés diciendo algo y el niño lo veas que anda por allá jugando, está atento a lo que estás diciendo. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Y cómo lo decimos? ¿A quién se lo decimos? Si queremos que ellos también digan y hagan lo correcto. Es por eso la importancia de que nuestro corazón siempre esté lleno de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos a través de la palabra de Dios cómo nos exhorta a que estemos cuidando nuestra lengua, que estemos cuidando nuestras palabras, que estemos cuidando lo que decimos. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de nuestras palabras. Y como padres debemos de entender los consejos que vienen en la palabra de Dios para que podamos transmitirlos a nuestros hijos. Y así evitarnos y evitarles a ellos muchos problemas. Como padres queremos desde niño inculcarle a nuestros hijos valores, queremos enseñarles la obediencia, queremos que aprendan orden, disciplina, así como las cosas que tú le das o que tú le regalas, que las cuide, que las valore. Cuando le dices a tu hijo, tiende tu cama, recoge tus juguetes, les estás enseñando también lo que es el trabajo. Les enseñamos también a cómo pedir las cosas o no, porque el niño no sabe pedirlas. Los niños te las exigen. Bueno, hay jóvenes todavía que las exigen. Entonces, les enseñamos a decir siempre, tienes que pedir las cosas bien al niño, desde pequeño. No, les decimos que hay dos palabras que siempre les van a abrir las puertas. ¿Cuáles son? ¿Cómo que jale y empuje? No. Gracias y por favor. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos consejos para enseñarles también la obediencia a nuestros hijos. Así como nosotros estamos aprendiendo obediencia, ¿verdad? Los hijos que son obedientes a sus padres, a quienes ven, tienen una gran probabilidad que también sean obedientes a Dios a quien no ven. Debemos enseñarles a ser obedientes al Dios verdadero.
Pero ¿cómo le enseñamos obediencia? Primeramente, ellos tienen que obedecer a sus padres. La obediencia a sus autoridades, el respeto a sus maestros, a sus autoridades, a quienes pueden ver. Así como nosotros obedecemos a Dios. Porque si nuestros hijos ven que somos obedientes a Dios y saben las bendiciones que la obediencia conlleva, pues ellos también van a querer obedecerlo, ¿o no? En Deuteronomio 11:26, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 del 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, a través de la historia, vemos cómo el Señor siempre está cuidando de su pueblo. El Señor siempre guarda de su pueblo, siempre lo cuida, pero con los que fueron, son y serán obedientes, ¿o no? En los versículos anteriores de este mismo pasaje del capítulo 11 de Deuteronomio, en el versículo 18, podemos ver ahí las bendiciones que les da. Les dice, por tanto, les dice el Señor, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu mesa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. El 22 dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de ti, de vosotros, a todas estas naciones, y desposeerás naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, como será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. ¿Cuántos quieren estas bendiciones? Pues ahí está la condición, la obediencia a los mandamientos de Dios. No es fácil, mis hermanos, si lo quieres hacer en tus fuerzas, en tu carne, porque se necesita del poder del Espíritu Santo y de la sabiduría y del entendimiento que viene de Dios para poder poner por obra el consejo de Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad como papás y como hijos y como creyentes en guardar sus mandamientos. Pero algo de lo que día a día estamos batallando es con nuestra lengua, con lo que decimos y cómo lo decimos. Y también en la palabra de Dios vemos infinidad de consejos acerca de guardar nuestras palabras. Te hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros no nos hemos metido en problemas por cosas que no debemos de decir y decimos? ¿Cuántas amistades hemos perdido por decir cosas que no debemos? Aún se han dividido familias por decir cosas que no se deben.
¿Cuántas iglesias se han dividido por chismes y malos entendidos? Aún cuántos conflictos entre países se dan por malos entendidos o porque dicen cosas sin entendimiento, por imprudencia, ¿verdad? Y los niños te dicen las cosas como van, como son, como las ven. Hace 8 días que me tocó estar con los niños en el tiempo de la alabanza. Terminó el tiempo de la alabanza y un niño traía un juguete, un hijo de una maestra. Entonces, pues la mamá va y le quita el juguete al niño porque ya iban a entrar a su salón. O sea, la mamá es maestra de la iglesia infantil. Entonces un niño estaba ahí viendo y le dice al otro: esa maestra es mala, le quitó el juguete al niño. ¿No? Entonces, pues ya frustraron la carrera de la maestra. Eso es lo que el niño vio. El niño no sabía que era su hijo, ¿verdad? El otro niño. Pero los que lo oyeron se quedaron así: ah, sí, es mala. Dice Santiago, capítulo 3. Santiago, en la mayor parte de su epístola, habla acerca de la lengua. Santiago capítulo 3, 1, ¿lo tienen? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, no quiere decir que ay, no, entonces ya no voy a apuntarme en el ministerio de la iglesia infantil como maestro, ¿no? Porque dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, ¿no? Los barcos, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí surgen unas preguntas. Entonces, ¿qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? ¿Qué estás hablando? ¿Hablamos verdad en amor? Cuando hablamos o queremos hablar con alguien, ¿podemos controlar nuestra ira y especialmente nuestra lengua? El salmista David, él también tenía este problema. En el Salmo 141:3, él oró con fervor, pidiéndole a Dios de su ayuda. Dice el Salmo 141:3: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios.
Santiago comienza su carta en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y en el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago 1, 19 y 26. Decimos, hablar no cuesta nada, ¿o sí? Como seres humanos nos expresamos por medio de palabras. Y expresamos a través de las palabras nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra personalidad. La damos a conocer a través de las palabras que decimos. Pero las palabras que decimos influyen sobre aquellos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque con las palabras es como enseñamos a nuestros hijos. Con las palabras es con las que también enseñamos a nuestra esposa. Enseñamos a otros. Dicen que todo el tiempo estamos enseñando y aprendiendo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros como padres, y les decía no solo los papás, sino todos los que estamos aquí, todos los que enseñamos, debemos de saber qué decir, poniendo mucho cuidado en lo que decimos. El Señor Jesús nos lo advirtió. En Mateo 12:36, el Señor Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Ándale. También el apóstol Pablo en su carta a los Efesios exhortaba a la iglesia diciéndole en Efesios 4, versículo 29 y 30. Les decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, es decir, que ninguna palabra corrompida debe de salir de nosotros. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú hablas palabras corrompidas? Pues tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo se debe de... ¿O no lo sientes? Cuando estás pecando, ¿ya no sientes nada? En la Nueva Versión Internacional dice: eviten toda conversación obscena, corrompida. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esta palabra corrompida viene del griego sapros. Y fíjate lo que significa. Significa corrupto, significa malo, significa podrido, como de excremento, fétido, pestilente. Expresa calidad ineficiente, inadecuado. O sea, Pablo habla a la iglesia y nos dice que como creyentes, si no cuidamos lo que decimos y no obedecemos a la palabra de Dios, de nuestra boca pueden salir palabras corrompidas, fétidas, que dañen nuestra comunión con Dios. Y podemos dañar la comunión con Cristo de los demás.
y podemos dañar la comunión de nosotros como hermanos. Podemos ver la advertencia de Pablo sobre el alcance que puede tener una palabra podrida dicha por algún creyente. Entonces, para evitar esto, debemos ser obedientes a lo que dice la palabra. Que no debe de salir de nosotros ninguna palabra podrida, corrompida, que daña a otros. ¿Cómo se considera una persona que tiene una lengua que edifica y que bendice? ¿Cómo la consideramos? Una persona sabia, ¿verdad? Decimos, ay, habla con sabiduría. ¿Y cómo consideramos a una persona que tiene una lengua detractora? Sin entendimiento. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Cómo consideras que es tu hablar hoy en día? Nuestra manera de hablar es un indicativo de si andamos en el espíritu o en la carne. Es como un termómetro. Pero lo que debemos de considerar nosotros es cómo nos considera Dios. Dice Proverbios 17:3. Proverbios 17:3 y 4. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, o sea, el horno para probar el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Qué significa detractor? Detractor significa que critica, que habla mal de algo, de alguien porque no está de acuerdo. Ahora, el que no estés de acuerdo o que opines diferente a otra persona no es pecado. El problema es la manera en que manejamos o expresamos nuestra manera de pensar. La manera en la que expresas el que no estás de acuerdo o que tu opinión no es la misma. Si lo hacemos con sabiduría, va a servir de edificación. Pero si no lo haces con sabiduría, mi hermano, vamos a causar daño. ¿O en cuántos problemas no nos hemos metido con nuestra esposa, varón? O con tu esposo, varona. O con tus hijos. O en la iglesia. Porque lo que leímos en Efesios, lo que Pablo dice es que lo que decimos debe de ser para la edificación. O sea, sí es válido dar nuestro punto de vista, pero con un espíritu correcto. Para que sea para edificación. Todos tenemos la libertad de comentar las cosas que son para ayudar en el funcionamiento tal vez del ministerio donde Dios te puso. O quieres dar una opinión de algo, primero lo que te debes de preguntar es ¿por qué quiero comentar algo? ¿Por qué Dios me está guiando? ¿O por qué no estoy yo de acuerdo en esto? Porque si lo haces porque a ti no te gusta o porque a mí me parece que no está bien y me quejo porque no estoy de acuerdo, entonces estoy siendo
de lengua detractora. Por ejemplo, cuando en la iglesia se ejerce disciplina por parte del liderazgo, del pastor, a una persona, un hermano, no le dice a la congregación, porque no se evidencia a la persona que está en disciplina. La persona que está en disciplina se debe de cubrir, se debe de amar, se debe de restaurar, pero hay quienes no pueden entender esto. Y empiezan después a criticar, a hablar mal del pastor, del líder, porque estableció así la disciplina. Empiezan a murmurar. ¿No será que te gusta el chisme y quieres saber por qué? ¿Qué fue lo que hizo ese hermano? ¿Por qué está en disciplina? El liderazgo de la iglesia debe cubrir a esa persona, porque dice la Biblia que la disciplina es para restaurar a esa persona, para que participe de la santidad de Dios, para que enderece su caminar con Dios, no para criticarla, porque entonces no sería una disciplina bíblica. Así como cuando tú, papá, disciplinas a tus hijos. ¿Por qué los disciplinas? Porque los amas, porque quieres lo mejor para ellos y porque quieres que enderecen su caminar con Dios. Y cuando disciplinas o pones a tu hijo que le dices, estás castigado, ¿tú crees que a tu hijo le va a gustar que andes diciendo que a todo mundo que está castigado y que lo disciplinas y eso? ¿O tu papá le andas contando a todo el mundo lo que hacen mal tus hijos? A la gente le gusta el chisme, ¿no? Le gusta criticar, porque tenemos esa naturaleza caída y debemos de luchar día a día con nuestra naturaleza caída. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que debemos de crucificar nuestra carne. A veces decimos, ay, cuéntame, porque pues para orar, ¿verdad, hermano? Por su necesidad, por la persona. Dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, engañoso y perverso, dice este versículo. O sea, nosotros somos pecadores ya redimidos por la sangre de Jesús, santificados, apartados para Él y justificados. Por eso es que nosotros debemos de tener la conciencia de cuidar nuestro corazón, porque podemos también caer en este pecado. Algunos que todavía no entienden esto, te disfrazan el chisme y la murmuración y te dicen, si te cuento, hermano, es para que ores, por esta persona. Delante de Dios una lengua detractora es abominable, asquerosamente repugnante, dice la palabra. Detractor, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es adversario que se opone a una opinión descalificándola. Detractor, malediciente que desacredita o difama. Jóvenes, hijos, también el comentar algo de tus papás, de cosas que hicieron de manera incorrecta y que pasaron antes de conocer al Señor. Si tú las andas diciendo, les vas a traer descrédito a tus papás. Porque hay quienes se las pasan diciendo, no, mi papá hacía esto y hacía el otro. No, mi papá era esto y no, le pegaba a mi mamá y les llegaba borracho y andaba. Entonces los que no conocen a tus papás, pues se van a hacer una idea de ellos.
A lo mejor si todavía cuando cuentas estas cosas o las recuerdas, te enojan, te mueven, es porque hay falta de perdón en tu corazón. Porque si Dios ya los perdonó a tus papás y tú ves que ahora cómo viven tus papás, tú no tienes por qué estar juzgándolos. Ten cuidado porque podrías tener lengua detractora. La lengua detractora encierra varios aspectos. Encierra chisme, difamación, calumnias, intrigas, mentiras, críticas, desacuerdos, quejas. Es descalificar a otros. Todos estos son pecados de la lengua. Y a nuestros hijos debemos enseñarles a no mentir, a no criticar, a no quejarse, a no burlarse de otros. Porque esto es lo de hoy, lo vemos en las redes sociales. Cómo se burlan de los políticos, de artistas, de gente que se equivoca en algo. Vemos videos de jóvenes burlándose de sus padres. Y eso es lo de hoy, eso es lo que el mundo entretiene hoy y se divierte. ¿Cómo se hablan hoy los jóvenes? No nos digan, jóvenes. Cuando dices cosas que no deberías de decir. Cuando eres imprudente, joven, niño. No hay niños, ¿verdad? Están abajo. Luego tus papás te voltean a ver así como que, cállate. Te avientan ahí un cambio de luces y ya sabes cómo te va a ir. O los esposos, ¿verdad? Luego la esposa voltea a verte. Que dicen, no, hombre, si fueran pistolas tus ojos, ya me hubieras mandado con el Señor. Pero ahora, ¿cómo debemos nosotros reaccionar ante los detractores? ¿Y cómo debemos nosotros también parar esto? Debemos de tomar una postura donde el detractor diga, aquí no tengo cabida. Claro, sin ser groseros, ¿verdad? Les debe decir, mira, hijo, con amor, o hermano, hermanita, puedo ver que hay un problema en tu corazón. Mira, la palabra de Dios dice esto. Guiarlos con la palabra de Dios, a que restauren su camino con el Señor. Recuerden que no somos botes de basura para que nos avienten sus palabras podridas. Debemos de guardar también nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón y cómo nos conducimos delante de Dios y cómo nos conducimos en medio del pueblo de Dios, y no solamente aquí, sino allá afuera. Porque luego decimos, ay, es que yo solo lo escuché para mostrarle amor. Nadie lo escucha, pobrecito. Pero el amor no se demuestra así, mis hermanos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, nos enseña cómo debemos demostrar el amor. Y nos enseña qué es el amor. Dice 13:4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces,
papá, mamá, hermanos, hijos, chiquillos, chiquillas, no presten ni presten a sus oídos a los chismes, a la murmuración. No, así es de que si te vienen a contar cositas malas de mí, manda todo. No, es una canción, ¿verdad? O de otros. A esta persona se le debe de hablar de la condición de su corazón, mostrarle de cómo está pecando delante de Dios. Debemos de llevarlo en amor a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si no quiere reaccionar, pues se le debe de ayudar de otra manera, ¿no? Orando, imponiendo manos y pies sin ligereza, no. Buscando tal vez la ayuda de los pastores, llevándolos a una consejería. Porque este pecado es grave delante de Dios, mis hermanos. Es abominable. Como padres debemos de guardar el corazón de nuestros hijos y enseñarle a los hijos a que ellos también guarden su corazón. Pero es triste ver también cómo padres envenenan el corazón de sus hijos en lugar de guardarlos. Hablan en contra de las personas. Por ejemplo, si tu suegra no te cae bien, no, hijo, tu abuela, y no la conoces. Y pones a tus hijos en contra de tu suegra para que no la visiten, para que no vayan, no le hablen. O luego te pones a hablar mal del liderazgo de la iglesia. Usas el tiempo, y que es poco tiempo, el de la comunión en la mesa, cuando estás con tus hijos comiendo todos y se ponen a hablar de todo mundo, de los miembros de la iglesia. Y ya te fijaste que feo canta el hermano Luis. No, hombre, si yo estuviera ahí, no, a mí no me gusta cómo canta la hermana fulanita, no. O cómo predica el hermano Luis, nos duerme. ¿Cuántos están dormidos? Bueno, tengo más unción que Pablo. A Pablo se le durmió uno, pastor, yo veo como 10. Y los hijos, nomás escuchando, ¿no? Lo que dice, sí, cierto, papá. ¿Ese es el ejemplo que les damos como padres? Aquí en la iglesia ponemos carita de San Luisito de Atocha, ¿no? Y en la casa despotricamos. Los detractores no hablaran o no hablarían si no hubiera quien los escuchara. Y tú, hermano, debes demostrar desagrado a las palabras de los detractores. O si no lo puedes decir con palabras, pues con una expresión. ¿Cómo le haces cuando no te gusta algo y no lo dices? La persona se va a dar cuenta de tu desagrado, así como también se dan cuenta con tu expresión si te gusta o no te gusta el chisme. Porque luego te vienen a contar un chisme, quieren murmurar, y si te gusta el chisme, no, hombre, hasta dejas de hacer lo que estás. A ver, ven, siéntate, hermano. En lugar de pararlo y decir, no me digas nada, le dices, no me digas, no me digas, no me digas. Pues ya te dijo todo. Dice Proverbios 17:4. Proverbios 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. En la Nueva Versión Internacional dice, el malvado hace caso a los labios
impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. En palabra de Dios para todos dice, el perverso solo escucha perversiones y el mentiroso solo escucha falsedades. ¿Sabes, mi hermano? La clase de conversación de que uno se alimenta es lo que muestra lo que es uno en realidad. Muestra el tipo de persona que yo soy. Por eso es importante, mis hermanos, que estemos prestando atención a lo que hablamos, a lo que hacemos, lo que decimos, porque no solo los oídos están atentos de los que nos rodean, también sus ojos. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, del 16 al 18. Dale un codazo a tu hermano que está al lado, que no se duerma, dile. Te duermas, dile, porque se me hace que el Señor te está hablando. Proverbios 6, 16, ¿lo tienen? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Podemos ver en estos versículos que de las 7 cosas que aborrece y abomina el Señor, 4 tienen que ver con la lengua detractora y tu corazón. Número 1 dice que la lengua mentirosa, la lengua falsa, la lengua injusta. Número 2, el corazón que maquina pensamientos inicuos, corazón fabricando pensamientos malos, es decir, el corazón que planea hacer el mal. Número 3, el testigo falso que habla mentira, el testigo falso que difunde calumnias, el falso testigo que esparce mentiras. Número 4, el que siembra discordia entre los hermanos, el que causa problema entre los hermanos, el que provoca peleas entre los hermanos. Eso aborrece y abomina al Señor. Todo esto es contrario a una vida en el Espíritu. La lengua detractora produce destrucción y calamidad, y la lengua mentirosa tuerce la verdad. Hablan mal del otro para congraciarte contigo. ¿Sabes, mi hermano, cuál es el pecado más nombrado en la Biblia? La mentira. El enseñar a nuestros hijos a guardar su lengua de todo esto conlleva también una gran responsabilidad. Porque no le vas a decir a tu hijo que no lo haga cuando tú lo estás haciendo. Entonces, en base a todas estas definiciones que hemos estado viendo, 3 cosas que incluye la lengua detractora son el chisme, la calumnia y la murmuración. ¿Qué es chisme? Dice que es una noticia verdadera o falsa con que se pretende difamar a alguien. La intención es causar una mala fama o una mala imagen de esa persona porque no me agrada. Con la intención con la que se dice es la que la convierte en chisme, con esa intención de maldad. ¿Qué es murmuración? Comentario que perjudica a una persona ausente, es decir, hablar del que no está presente. Rimó, ¿verdad? ¿Qué es difamar? Desacreditar a una persona diciendo o publicando algo contra su buena fama. Porque ahora pues es muy común, ¿no? El que publiques en el Face, en el WhatsApp, Instagram, Twitter y qué más hay. Ten cuidado de lo que hablas.
Ten cuidado de lo que dices, mi hermano. Ten cuidado de cómo lo dices y a quién se lo dices. No, cuentan una anécdota que estaban los chavos ahí todos juntos en un campamento, no en otro. Estaban en la noche reunidos y estaban ahí. No, hermano, no, vamos a juntarnos, vamos a orar, pero pues hay que abrir nuestro corazón para ayudarnos y orar unos por otros y bueno, pues pues a ver, que cada quien diga pues con qué está batallando, cuál es su debilidad, ¿no? Para orar. Y pues ahí estaban y uno, no, pues es que yo sigo batallando todavía con lo ajeno. No, es que yo con la pornografía. Y ya así cada quien iba uno, no, es que yo batallo ahí con las chicas, que no, es que a mí me gusta ir a las fiestas. Y ahí estaban contándose cada quien sus debilidades, ¿no? Ya hasta que llegaron con el último. A ver, dinos. No, yo ya me voy. No, dinos, cuéntanos. No, es que lo mío es muy complicado. Dinos, vamos a orar para esto. No, ya se levanta el joven y dice, es que mi debilidad es el chisme. Ahí nos vemos. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Debemos siempre hablar verdad entre nosotros. Es decir, debemos siempre estar edificándonos con su palabra, porque su palabra es verdad. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un verdadero amigo va a hablar contigo de tu situación si es que estás en este pecado para poder ayudarte. Un verdadero amigo no va a hablar de ti con otros, ni se va a quejar de ti con otros, ni se va a quejar de otros contigo. Un verdadero amigo sabe que si no te puede ayudar, va a informar a los pastores para que ellos puedan ayudarte y así poder establecer lo recto dentro de lo que es tu caminar con Dios. La lengua, como vimos en Santiago, es un miembro pequeño que hace mucho daño. Tiene poder para destruir, pero también tiene poder para edificar. Proverbios 18:21 dice, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice palabra de Dios para todos, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Ándale. Aquí nos dice que tendremos un resultado consecuencia de la manera en que usamos nuestra lengua. Vemos el poder que tiene la lengua para vida o para muerte. ¿Sabes que algunas personas han muerto debido a algo que se ha dicho? ¿Y la lengua puede ser un arma de destrucción masiva más poderosa que la bomba atómica? La lengua puede ser utilizada como instrumento desencadenante de holocaustos y guerras. La lengua también puede terminar con matrimonios, familias, amistades, iglesias, carreras, esperanzas, reputaciones y gobiernos. Pero también dice que cuando hablamos para vida, algunas personas también viven por causa de las cosas que se han dicho. Dice Proverbios 15:4 que la lengua apacible es árbol de vida. La lengua puede reconciliar pueblos y hacer la paz. La lengua puede formar matrimonios amorosos.
La lengua puede formar familias fuertes. La lengua puede formar iglesias que glorifiquen a Dios. La lengua puede dar esperanza al desesperado. La lengua puede ampliar el entendimiento. Y con la lengua podemos difundir las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Sabes, hermano, como lo mencioné al principio, nuestra manera de hablar es el indicativo de que si andamos en la carne o en el espíritu. El enseñarle a nuestros hijos, el guardar su boca, el guardar sus palabras, les va a evitar muchos dolores de cabeza. Hay una anécdota de un chismoso que había en un pueblo y que pues siempre estaba contando mentiras acerca del sabio que ahí había en el pueblo. Pero pasó el tiempo y aquel chismoso se dio cuenta pues de que estaba haciendo mal, de que había actuado mal en contra de ese sabio. Y fue a pedirle perdón. Y le dijo, pues dime cómo corregir mi error. El sabio le pidió solo una cosa. Le dijo, vas a ir a la cúpula del templo, a lo más alto que había ahí en el pueblo, y agarra una almohada y ábrela con un cuchillo y esparce todas las plumas que hay dentro de esa almohada. El chismoso se quedó extrañado, pero pues decidió obedecer. Y luego volvió al sabio y le dijo, ¿ya estoy perdonado? Y le dijo el sabio, primero tienes que ir a recoger todas las plumas de la almohada que esparciste. Dice, pero eso es imposible, el viento ya las ha dispersado, le dijo el chismoso. Pues el sabio le dijo, pues igual es imposible deshacer el daño que has causado con tus palabras. Debemos conocer que de alguna manera hemos incurrido en este pecado, mis hermanos. Y como padres debemos llevar a nuestros hijos a que no cometan este pecado. Y si nuestros hijos no son nacidos de nuevo, llevarlos a que nazcan de nuevo. Enseñándoles la palabra de Dios. Orando con ellos. Y si no puedes tú dejar de hablar de los demás, o no puedes dejar el chisme y la murmuración, pues a lo mejor tú necesitas nacer de nuevo, mi hermano. Si tú quieres arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Jesús, hoy es el día, mi hermano. Y te invito a que lo hagas hoy. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Estamos en los últimos tiempos. El Señor puede venir hoy. Tal vez ya no amanezcamos. Pero sabes, mi hermano, en tu boca está el poder para llevarte a la salvación. Dice Romanos 10:8. Y con esto terminamos. Romanos 10:8. ¿Lo tienes? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy puede ser el día de tu salvación. Papá, si descuidas enseñar a tus hijos a guardar sus palabras, Satanás llenará sus bocas de inmundicia y de muerte. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu exhortación. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que tú muestras la condición de mi corazón, Señor. Señor, hoy quiero pedirte perdón, Señor, si no estoy
viviendo de acuerdo a tu palabra, si no estoy siendo obediente, si hay murmuración, si hay chisme en mi boca, Señor, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, porque no puedo hacerlo en mis fuerzas, sino es en tu poder, en el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, esta tarde quiero pedirte, Señor, que entres en mi corazón. Tú conoces mi corazón, tú sabes qué hay en mi corazón. Señor, si hemos murmurado, si hemos andado en chisme, te pedimos perdón. Esta tarde, mi hermano, yo quiero invitarte a hacer un compromiso con el Señor, si tú quieres. Hacer el compromiso con el Señor de guardar tus palabras, de guardar tu corazón, de guardar tu mente. Si tú quieres hacerlo, te invito a ponerte de pie. Y le digas: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, Señor. Quiero, Señor, esta tarde hacer este compromiso de guardar mi boca, de guardar mis oídos, de guardar mi corazón, Señor. De guardar mis ojos también, Señor. Ayúdame, Señor, porque no puedo hacerlo sin ti. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Lávalos con la sangre de tu Hijo Jesús, que murió por mí, Señor, en esa cruz. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo te confieso como mi Salvador, Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entra en mi vida, Señor. Sé tú el Rey de mi corazón. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias.